Saludamos a Omar Rincón, es investigador y profesor de Comunicación, Televisión y Periodismo en la Universidad de los Andes en Bogotá. Actualmente se desempeña como analista del diario El Tiempo y es también director del programa de medios de comunicación para América Latina de la Fundación Ebert. Bienvenido, Omar, gracias por estar en este espacio. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la construcción de realidades alrededor del conflicto colombiano? ¿Ha habido un manejo objetivo del conflicto? Bueno, los medios cumplen diferentes roles dentro del conflicto, digamos, en toda guerra, en todo conflicto, los medios son otro campo de batalla, o sea, es otro campo donde se luchan las ideas, se luchan los muertos, se luchan los conflictos. Entonces, el periodismo colombiano, digamos que ha cumplido una función positiva, digamos, de alguna forma, en el sentido de que ha sido el notario de la historia, o sea, es de las pocas memorias que tenemos, mala, buena, perversa, pero es de las pocas memorias que tenemos. Cuando uno va a investigar cómo fue el conflicto colombiano, tiene que ir a ver en los periódicos, en la radio, en la televisión, qué fue lo que pasó por ahí. Ese papel, digamos, todo el mundo lo critica, pero creo que es muy útil porque sin eso no habría una memoria de presente, de la actualidad, en una guerra que se juega día a día dentro de ese tipo de cosas. Tiene otro juego, otro rol, y es que es siempre muy institucional, o sea, siempre ha estado como muy a favor de las posturas del gobierno, o sea, el gobierno de turno. Si el gobierno de turno está, vamos a dar bala, los medios están para dar bala. Si el gobierno de turno, como el actual, está a favor de la paz, los medios están diciendo, vamos a tratar de la paz. Ese papel es, digamos, que es como más explicativo por una razón, y es que los medios generalmente son muy institucionalistas en Colombia. Y el papel que sí es negativo es el papel de tratar de simplificar el conflicto a una solución muy simplista del asunto. Entonces ellos crean ilusiones en la comunidad, en la sociedad, que no se pueden cumplir. O sea, dicen, se encuentran en La Habana Santos y el gobierno Santos y la FARC, se van a sentar a negociar y muy prontamente van a negociar. Eso no es así, es un conflicto eterno, mucho más complejo, y el periodismo siempre simplifica, y al simplificar siempre termina por perder de vista el horizonte histórico de sentido. Entonces, los medios se han convertido como en los críticos más grandes del proceso de paz, diciendo que lo apoyan, pero a la vez como informan casi como contra el conflicto. ¿Y cómo se describen las narrativas que se elaboran alrededor del conflicto colombiano desde el periodismo? Pues lo que pasa es que las narrativas periodísticas siempre están desde el lugar común, o sea, eso es un error del periodismo a nivel académico, digamos. En una universidad como esta, donde hay estudios culturales, donde estudia el poscolonialismo, estudios andinos, los medios siempre van a representar y narrar mal los conflictos, porque casi siempre cuentan desde un punto de vista, y el punto de vista de narrativa del periodismo siempre es el punto de vista del sentido común. Entonces, el sentido común es racista, es clasista, es exclusorio, ese tipo de cosas. Entonces, la narrativa siempre ha sido que hay un problema en Colombia que llaman las FARC, y hay unos buenos que somos el resto de colombianos. Entonces, como si fuera un partido de fútbol entre dos bandos, donde hay un bando muy chiquito al otro lado y un bando gigante de buenos, pero nunca hay una reflexión sobre qué pasa en ese bando de buenos, que somos tan buenos, pero tenemos corrupción, no cumplimos con las leyes, trabajamos en el narcotráfico, hacemos una cantidad de cosas. Entonces siempre ubicamos como que una narrativa muy simplista. Desaparece las FARC y Colombia es el paraíso terrenal, y eso no es cierto. ¿Cuál es el papel que deben asumir los periodistas en un conflicto armado como el colombiano, entonces? El papel del periodismo debe ser el de siempre. Yo creo que los periodistas estamos viendo mal nuestro trabajo. O sea, básicamente, yo como periodista me autocritico y digo, básicamente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ha hecho clásicamente todo el mundo es, uno, informar con contexto. O sea, eso es clave en un proceso de paz o un proceso de guerra, el contexto es clave. Un muerto significa distinto en el contexto en el que se dé el asunto. Entonces, estamos informando sin contexto, estamos informando sin diversidad de fuentes, las fuentes son todas de un solo sector, estamos informando a punta de declaraciones, no de investigaciones, de documentos, de reportería bien hecha, estamos informando sin ofrecer a la sociedad criterios de interpretación de la realidad. Entonces parece que lo que del periodismo debe hacer es eso, es un periodismo que me ubique en los hechos, en un contexto,
que además me lo narre bien, que me ofrezca documentos y deje de volverlo todo, que dijo, tú dijiste, yo dije, el otro dijo, todos dijimos, eso no tiene ninguna... Todo el mundo podemos decir cosas, pero sobre todo el periodismo en un proceso de paz o de guerra debe ofrecer criterios para entender. Y creo que el periodismo colombiano está ofreciendo criterios para confundir más que para entender. Entonces, creo que hay una debilidad del periodismo, pero no solamente en el caso de la guerra, en todo. O sea, el periodismo hoy se volvió un periodismo emocional, sin investigación, sin contexto y sin criterios de comprensión. Desde luego que no hay un manual para hacer una buena reportería, pero en todo caso, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría a los reporteros que están ante un conflicto armado? Pues básicamente es, de alguna forma, no creer todo lo que le dicen. O sea, yo creo que el periodista nos enseñaron siempre, históricamente, que nosotros tenemos que, de entrada, dudar de todo lo que nos digan. Y ellos se están informando como verdades cualquier declaración. Entonces, sale un señor de las FARC y dice, es que bueno, nosotros si no, el gobierno quiere hacer la paz, que nos diga de una vez y nos vamos a dar plomo. Pues de pronto, pues que lo diga, pero no tiene por qué ser verdad automática. Sale Uribe y manda un Twitter diciendo, las FARC son terroristas que acaban con la democracia, y le sacan eso en público sin ningún contexto. Eso no es verdad tampoco. O sea, todo el mundo habla cosas y las transmiten como si el periodista no fuera simplemente un transmisor de información y no fuera un tipo que dijera, alto ahí, lo que este señor dice significa esto, se puede interpretar desde acá, es mentira, pero no, esto es, pasamos la información. Entonces básicamente estamos dejando, como está actualmente el periodismo, estamos saliendo a sobrar los periodistas. Podemos poner una conexión directa entre el tipo que manda el Twitter, el que hace la declaración, y la página del periódico o el canal de televisión. Nosotros no servimos para nada porque reproducimos lo que dicen ellos. ¿Con qué criterios metodológicos deben asumir propiamente los periodistas a la hora de realizar la cobertura periodística? Yo creo que el punto básico del periodismo son 3 o 4 cosas que son históricas y que no puede cambiar. Una, debe ofrecerlo buscando contar una historia. Porque si contamos una historia, la gente nos va a entender lo que le vamos a contar. Y si miras ahora, el 90% de cosas que se hacen no cuentan historias. Dicen, tal persona dijo, que tal dijo y no más. Pero no hay una historia. La primera cosa es, yo tengo el compromiso con los televidentes, con los lectores, con los radioyentes, con los internautas, de contarles una historia, primera cosa. La segunda, además de contarles una historia, tengo otros compromisos que hacer, como que yo voy a buscar ganar el máximo nivel de verdad. La verdad no existe, pero ¿cómo gano el máximo nivel de verdad? Si yo tengo, en lugar de un entrevistado, 5, hay más posibilidades que gane más verdad. Si además de tener 5 entrevistados, tengo 7 documentos, gano más verdad para ese tipo de cosas. Si además de tener documentos y entrevistados, encuentro marcos de interpretación, puntos de vista para enfocar la información innovadores, voy a tener más posibilidades de verdad. Entonces creo que tengo que enfrentarme a ese tipo de situación. Y la tercera, que me parece que es interesante, es que el periodista, de alguna forma, vuelva a lo de antes. Cuando un periodista entrevista a mucha gente, tiene que construir criterio propio para ver cómo dentro de mi cabeza yo pienso de esto, qué es lo que vale la pena que sepa la ciudadanía y qué es lo que no vale la pena. ¿Dónde está lo significativo para esta gente? Los periodistas estamos desconectados de la gente, entonces no sabemos que la gente realmente que le interesa y estamos demasiado conectados al poder. Entonces nosotros estamos informando más para quedar bien con el ministro, con el presidente, con el jefe, con el anunciante, que para quedar bien con la ciudadanía. Entonces toca como buscar, decir, ¿qué es lo que la ciudadanía quiere saber de esto? Entonces la ciudadanía quiere saber 2 o 3 cosas. ¿Cómo va el proceso de paz en el caso colombiano? ¿Va bien, regular o mal? ¿Va bien en qué? En que están sentados negociando. ¿Va bien en que pues, de alguna forma los secuestros han disminuido? ¿Va bien en que hay voluntad de paz de ambos lados? Y parece que eso. ¿Va mal en qué? Pues que es una cosa que no se puede evitar, es que cuando hay un proceso de paz, las guerras recrudecen, pero eso pasa en toda parte. O sea, cada uno quiere volverse más fuerte, entonces la guerrilla quiere matar más gente y las fuerzas militares quieren matar más guerrilleros, y los que son enemigos de la paz como Uribe quieren que no se firme la paz y van a ser más virulentos. Eso es normal, pero toca explicar que eso es normal porque hay gente que se beneficia de la guerra y los que se benefician de la guerra no van a querer que esta cosa cambie. Entonces
Tiene que uno poder construir eso, de ser capaz de contarle a la gente y de explicar en qué consiste lo que está pasando. Omar, ¿con qué garantías y limitaciones cuentan los reporteros a la hora de informar desde el lugar de los hechos? Pues yo creo que con las mismas que pasan en toda América Latina. Yo creo que los límites hoy al periodista son varios. Uno, en Colombia, la existencia de pocos medios. El que haya pocos medios es un límite a la libertad de expresión, porque básicamente no hay donde trabajar, no hay posibilidad de tener diversos enfoques. ¿Por qué es bueno que haya diferentes medios? Para que haya muchas versiones de la realidad. Pero en Colombia, por ejemplo, en Bogotá tenemos un periódico grande, que es El Tiempo, y uno segundo del Espectador, y no más. Entonces tenemos muy pocos medios, tenemos 2 canales de televisión, tenemos 2 cadenas de radio nada más. Entonces eso limita el límite. La segundo límite es que los medios se volvieron hoy un negocio y están más preocupados de la pauta que de la calidad de la información. Entonces, tú tienes que siempre estar pensando en ofender a alguien que pueda pautar ahí para que pueda llegar a producir ese tipo de mensaje. El tercer límite, obviamente, es que en Colombia, como hay tantos actores violentos, está el narcotráfico, están los paramilitares, están las bandas criminales, están las fuerzas oficiales de militares, están los políticos corruptos. Entonces, el periodista recibe demasiadas amenazas y no sabe de quién viene. Pero está también como límite una cosa que aquí en Ecuador se puso de moda también, que es el judicializar el oficio del periodista. Entonces tú tienes que pensar que antes de informar, de pronto le ponen un juicio porque no le gustó a alguien lo que tú hablaste. Y hay una que sí es la que me preocupa mucho más a mí, es que el límite más grande lo tenemos nosotros, que somos muy perezosos. Uno va al lugar de los hechos y espera sentado a que le digan que la realidad venga a uno, en lugar de ir a ver qué pasa. Entonces es como esperando sentado ahí a que salga el fiscal y le diga a uno qué es lo que tengo que decir. Garantías también hay. Yo creo que los límites que planteo son límites que son las condiciones con que el periodismo siempre ha trabajado. O sea, el periodismo es un oficio que es bonito porque está hecho para molestar al poder. Entonces, siempre que moleste un poder, el que sea, el de donde sea, el poder se va a defender. Entonces, el periodista tiene que ser tan agudo, tan brillante, tan buen narrador, tan buen contador de historias, tan buen reportero, que sea capaz de, en los límites que tenemos, ser capaz de contar más verdades. Por último, Omar, de darse una posible firma de paz entre el gobierno y las FARC, ¿cuál debería ser el escenario posterior en el que deben trabajar los medios de comunicación y cuál es la agenda periodística que se debe armar en torno a la construcción de la memoria y del relato de los hechos? Pues yo creo que el periodismo tiene una función muy interesante y es casi que comenzar a armar el relato del nuevo país que saldría de ahí. Y me temo que el periodismo no está listo para eso, que el periodismo va a estar como listo para el relato del fracaso del nuevo país. O sea, me temo mucho que el periodismo va a comenzar a decir, vea, las FARC prometieron no matar a nadie, y están matando. Mire, las FARC dijeron que se desmovilizan y aparecieron unas guerrillas por allá. Van a comenzar a hacer como los que llaman la atención sobre lo malo que pasa, siendo que técnicamente tenemos que aceptar que lo importante que pasa si se firma el proceso de paz, como con los paramilitares, es que como figura política dejan de existir, ya no importa. O sea, si siguen matando, ya no son guerrillas, sino delincuentes comunes que están matando. Entonces creo que hay que asumir el discurso de que en el nuevo país ya no hay guerrillas ni paramilitares, sino que hay una manada de delincuentes y chao. Tocaría asumir el papel hacia futuro de un país que ya, como se firmó un acuerdo de paz, es capaz de imaginarse un nuevo relato de nación, una nueva forma de país, una nueva forma de pensar. ¿Que ese día se acaba la guerra? No, pero formalmente una firma de paz significaría el fin de la guerrilla colombiana, lo cual ya es un acto simbólico muy importante, como cuando una constitución se firma. Cuando ustedes firmaron la constitución, comienza un nuevo país en Ecuador, pero ese país no aparece el otro día. Es un país que se va a construir. Entonces tiene que uno comenzar a pensar en esos principios, que hay cosas que son simbólicas, pero que mueven las realidades. Queremos agradecer a Omar Rincón por su tiempo dedicado a esta entrevista.